¿Y si el cerebro no fuera solo un procesador aislado, una especie de caja hermética encerrada dentro del cráneo? ¿Y si los pensamientos que estamos teniendo ahora mismo no fueran simples chispazos eléctricos o conceptos abstractos, sino que estuvieran hechos de la mismísima sustancia física y moldeable que la silla en la que estamos sentados o el aire que respiramos? Es que plantearlo así de buenas a primeras sacude bastante los cimientos de cómo entendemos la biología, la verdad. Normalmente asumimos que existe una frontera infranqueable entre lo que pensamos y la materia sólida que tocamos, ¿no? Claro, totalmente. Por eso, vale, vamos a desglosar esto, porque el análisis a fondo que traemos hoy rompe por completo nuestros esquemas occidentales sobre lo que creemos que es la realidad. Las fuentes que manejamos no hablan de la mente como algo etéreo, sino como algo con peso, con sustancia. Hoy, esa frontera entre mente y materia es, pues, una pura ilusión. Y el objetivo de esto no es hacer unos estiramientos para destensar la espalda después de estar 8 horas frente al ordenador. O sea, no va de eso. Ya, no es una tabla de gimnasia. Para nada. El propósito es monumental. Hablamos de hacer una transición evolutiva, pasar de vivir en modo automático, reaccionando a lo que nos pasa, a dirigir nuestro propio movimiento vital a nivel celular, de forma plenamente consciente. A ver, para que cualquiera de las personas que nos escuchan pueda aterrizar esto y no suene a, no sé, a ciencia ficción pura y dura. Hablamos de tomar las riendas de la propia existencia, pero ¿con qué material se supone que estamos trabajando? Bueno, aquí entran en juego dos conceptos que son, digamos, el motor absoluto de todo este sistema. El Hunyuan Qi y algo llamado el Ji Yuan Ti. Vale, empecemos por la base entonces. ¿Qué es exactamente esa materia prima? Pues a ver, imagina el universo antes de que se formaran las galaxias, los planetas o incluso los átomos. Las fuentes parten de la premisa de que existe una energía primordial, invisible e intangible, que es el bloque de construcción de absolutamente todo. Eso es el Hunyuan Qi. O sea, una especie de estado homogéneo que tiene el potencial para convertirse en cualquier cosa, ¿verdad? Es como, si me permites la analogía, como la arcilla infinita del universo. Me gusta esa analogía, sí. Es la arcilla, pero la evolución de esa sustancia no se detiene en crear estrellas o rocas. Sigue refinándose constantemente. Y en la cúspide de esa evolución, al menos en lo que a nuestro planeta respecta, está el cerebro humano. Fíjate, el cerebro como cómuco culminante. Eso es. Las células nerviosas del cerebro, al funcionar de manera unificada, generan el estado más sutil, refinado y puro de esta energía. A ese estado holístico de conciencia pura, a esa energía hiperrefinada, se le llama Ji Yuan Ti. Vale, o sea, si lo entiendo bien, no es que el cerebro produzca pensamientos como un tubo de escape produce humo, que es lo que solemos imaginar. No, no, para nada. Es que la conciencia misma es una forma física de esa energía primordial, de esa arcilla. Entonces, si seguimos con la metáfora, el Ji Yuan Ti serían como las manos del escultor, pero unas manos hechas de la misma arcilla, solo que muchísimo más finas. Pero entonces, ¿qué diferencia ese Ji Yuan Ti de la energía que forma, no sé, una mesa o un árbol? La diferencia radical, y esto es clave, se resume en una sola palabra: iniciativa. En la naturaleza, el Hunyuan Chi evoluciona siguiendo leyes ciegas. Se condensa, forma materia, se transforma de abajo hacia arriba. Una roca, pues, no decide ser roca. Ya, no tiene voluntad propia. Exacto. Pero el Ji Yuan Chi humano sí tiene voluntad. Cuando está quieto, las fuentes lo describen como un espejo perfecto que refleja todo el universo sin alterarlo. Pero cuando entra en actividad, cuando le ponemos intención, tiene la capacidad de concentrar energía y alterar la materia, pero esta vez de arriba hacia abajo. Es decir, que la conciencia tiene la capacidad real de dar órdenes físicas al resto de la energía. Actúa como el comandante supremo, por así decirlo. Eso es, comandante supremo es el término perfecto. Porque el universo se transforma de manera natural, sí, pero la conciencia humana añade esa iniciativa. Es lo que permite a la humanidad en última instancia alcanzar la autonomía y, según estos textos, cambiar las leyes del propio destino. Buah, tela. Pero claro, si compramos esa idea de que tenemos a un comandante con iniciativa propia capaz de alterar la materia, surge una duda muy obvia. Sentarse en el sofá a pensar muy fuerte en curar un órgano no suele dar resultado. Desde luego que no. Entonces, ¿cómo narices se aplica esto en la práctica real?
Porque la teoría es fascinante, estoy asombrada, pero de ahí a materializarlo tiene que haber un mecanismo concreto. Y lo hay, vaya si lo hay. De hecho, todo el primer nivel de práctica, el método conocido como Penchi Wandin Fa, está diseñado exclusivamente para eso. Su objetivo no es mover los músculos, aunque haya secuencias físicas donde parece que estás empujando y tirando del aire. Sí, que visto desde fuera parece una coreografía suave, ¿no? Claro, pero esos movimientos son solo un vehículo, una excusa biomecánica para que nos entendamos. El mecanismo real es aprender a fusionar la actividad de la mente, del comandante, con el movimiento de la energía. Es enseñar a ese Ji Yuan Ti a dar órdenes efectivas. Para atraer esa energía pura del entorno hacia adentro. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, al menos para mí, porque repasando los detalles de ese método, veo que insiste muchísimo en una técnica mental específica que llaman iluminar el cuerpo. Ah, el Shen Ji Shao Ji. Exacto, una técnica fundamental. Eso. Se le pide a quien practica que funda su mente con el vacío infinito del espacio, más allá de las estrellas, y luego retraiga esa inmensidad inabarcable para iluminar su propio cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Y a nivel psicológico, la verdad, esto choca bastante. Es un reto, sin duda. ¿Qué se siente realmente al hacer eso? O sea, ¿es solo un ejercicio de imaginación? No. No se trata de visualizar colores o luces brillantes como en una meditación guiada típica de Occidente. Al proyectar la mente hacia el espacio infinito, se busca conectar el Ji Yuan Ti con el Hun Yuan Chi original del universo, que por cierto no es un vacío yermo donde no hay nada, sino un espacio denso y rebosante de potencial. Hielo de esa arcilla primordial pura. Exactamente. Entonces, al retraer la atención y barrer el cuerpo hacia abajo, la sensación que se busca es la de perder la frontera de la piel. Es literalmente dejar de sentir esa barrera táctil que nos separa del mundo exterior. Madre mía, perder el límite del propio cuerpo. Sí, para alguien que está practicando es pasar de sentir el roce de la ropa o el peso de las piernas a percibir el propio organismo como algo totalmente transparente, sin límites físicos definidos. Al crear esa permeabilidad, la energía externa penetra de forma natural, limpiando a nivel celular. Pero a ver, aquí encuentro un conflicto brutal. Nos piden expandir la mente al universo, abarcar el cosmos infinito y a la fracción de segundo siguiente enfocar toda esa inmensidad en algo tan minúsculo como los propios huesos o un órgano interno. Parece una paradoja enorme, ¿verdad? Totalmente. ¿Cómo se come esto? Es que parece una contradicción insalvable. Desde la lógica analítica ordinaria que usamos a diario, parece imposible, claro. Pero el salto conceptual que exigen estas fuentes es comprender que el microcosmos y el macrocosmos no están en lugares distintos. No hay distancia. Cero distancia. En estados avanzados de la práctica se experimenta algo muy profundo. Hay una frase clásica que dice que la forma es el vacío y el vacío es la forma. El interior de una célula tuya y el espacio interestelar comparten exactamente el mismo espacio de Hun Yuan Chi. Ah, vale. Volvemos a la idea del espejo que mencionabas antes. Eso es. Iluminar el cuerpo es usar el Ji Yuan Ti como un espejo. No estás intentando meter el universo a presión dentro de tu pecho. Estás usando tu conciencia para reflejar la inmensidad del vacío universal dentro del envase físico, limpiando todo a su paso. Demuestran que son la misma sustancia continua. Vale, entiendo el mecanismo. Nos volvemos transparentes y dejamos que esa cantidad monumental de energía entre. Pero claro, si borramos la frontera de la piel y dejamos todas las puertas abiertas de par en par, ¿qué impide que toda esa energía que acabamos de atraer se vuelva a fugar al vacío? Una pregunta excelente. Y es la razón por la que el sistema no se queda solo en el nivel 1. Tiene que haber un ancla. Claro, un contenedor. Y supongo que aquí es donde entra la segunda práctica de la que queríamos hablar, el Sansin Bin Chan Yuan, o la unión de los tres centros. Efectivamente. Esta postura estática actúa como un puente indispensable hacia el interior. Si en el primer nivel abríamos las compuertas para interactuar con el universo, ahora nos cerramos para anclar todo eso. Sin este paso, todo el trabajo y la energía movilizada simplemente se dispersan. Y por lo que he estado leyendo sobre las exigencias físicas de esta postura, no es precisamente echarse una siesta. Hay una obsesión casi clínica con un detalle anatómico muy concreto. ¿Te refieres a la zona lumbar? Sí, te obligan a relajar la zona lumbar y a dejar caer de forma muy específica el coxis, lo que ellos llaman el Wei Lu. Si te pasas de tensión, mal. Si te encorvas demasiado, mal también.
¿por qué ese detalle físico tan minúsculo es debido a muerte para un trabajo que supuestamente es mental? Pues porque el cuerpo y la energía no están separados. Biomecánicamente, si la zona lumbar está rígida y el coxis apunta hacia atrás, la columna vertebral actúa como un auténtico dique de contención. O sea, un bloqueo físico, literal. Exacto. El Qi Tiang, que es la fuerza vital ascendente, choca contra ese uro y no puede subir a nutrir el cerebro. La energía se estanca abajo. Pero al dejar caer el coxis, alineas la estructura para que sea un canal abierto. Y así, la verdadera carga de trabajo pasa a la mente, que debe dedicarse a unir los tres centros. Y esos tres centros son la coronilla de la cabeza, las palmas de las manos y las plantas de los pies, ¿no? Así es. Y la instrucción es que deben apuntar hacia el dantián inferior, esa zona entre el ombligo y la baja espalda. Es como si el cuerpo fuera una antena parabólica gigante que ha estado recibiendo señales de todo el cosmos y ahora se pliega hacia adentro para enfocar todo ese calor en un solo punto láser en el vientre. Una imagen visual fantástica. Y muy precisa. Pero hay una regla en los textos que me ha dejado descolocada. Está terminantemente prohibido imaginar el recorrido físico de la energía. O sea, ¿por qué no puedo visualizar cómo baja desde mi cabeza por el cuello, el pecho, hasta llegar al ombligo? Si conectamos esto con el panorama general, verás que tiene todo el sentido del mundo. Si cedes al hábito de imaginar un viaje anatómico, visualizando cómo un flujo cruza tus pulmones y demás, estás involucrando tu fisiología cotidiana. Y al hacer eso, la mente arrastra inevitablemente lo que en la teoría se llama qi turbio. Claro, energía sucia. Más bien energía densa, pesada. Es la que usamos para hacer la digestión, para mover un brazo, o la que se estanca por el estrés del día a día. No nos interesa para nada almacenar eso en nuestro reservorio principal. Tiene sentido. ¿Y cómo se evita ese arrastre entonces? Mediante el uso de la intención directa. Funciona exactamente como el interruptor de luz de tu salón. Cuando le das al botón, tú no te pones a imaginar a los electrones viajando laboriosamente por los cables que hay dentro de la pared, ¿verdad? Claro que no, simplemente le das y se enciende la bombilla. Pues esto es igual. Piensas en la coronilla e inmediatamente saltas y piensas en el ombligo. Piensas en la cabeza y ¡pum!, en el ombligo. Sin trayecto. Eso es, un salto cuántico de la atención. Al hacerlo de esta manera tan directa, saltándote todo el espacio intermedio del cuerpo, te aseguras de movilizar únicamente el ki primordial puro. Filtras de un plumazo cualquier interferencia de la carne y los huesos. ¡Qué pasada! Pero, a ver, ese nivel de control casi instantáneo, de pensar sin visualizar el proceso intermedio, eso requiere un software mental muy distinto al que usamos a diario. Un cambio de paradigma total, sí. Porque nosotros, en la vida moderna, analizamos un informe, hacemos la lista de la compra, calculamos el tiempo. Todo es lógica. Todos son pasos secuenciales. Para hacer lo que proponen estas fuentes, hay que resetear por completo la forma en la que el comandante da las órdenes. Y ese es el mayor escollo que se encuentra cualquier practicante de hoy en día. Al principio, es normal e inevitable usar el pensamiento lógico. Nos damos instrucciones verbales por dentro. Relajo los hombros, me expando al infinito, llevo la atención al ombligo. Claro, como las ruedas de entrenamiento de una bicicleta. Tal cual. Pero el objetivo imperativo es destilar ese proceso. Hay que evolucionar de dar órdenes lógicas a tener un solo pensamiento y finalmente fusionar la orden y la acción en un estado superior llamado Qiyao. Qiyao, que las fuentes traducen como observación en calma o iluminación silenciosa, ¿no? Correcto. Es la percepción directa. Vamos a ser totalmente sinceros. Para una mente moderna, que está crónicamente adicta a analizar y etiquetar absolutamente todo, que en cuanto cierra los ojos empieza a pensar, uy, me pica la nariz, esta postura me cansa, creo que lo estoy haciendo mal. El parloteo incesante, ¿sí? Exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Cómo se apaga esa máquina incansable de analizar sin aburrirse profundamente y quedarse dormido en el intento? Pues la clave es comprender que no estamos buscando dejar la mente en blanco. En la literatura clásica se advierte muy seriamente contra el vacío obstinado. ¿Vacío obstinado? Sí, ese estado gris, aturdido, casi anestesiado, donde no piensas en nada, pero tampoco estás realmente presente. Eso es un error grave y desde luego no transforma la materia. El estado de Jitsao es de alerta pura, máxima. Piensa en una linterna muy potente que se enciende de golpe en una habitación completamente a oscuras. Vale. La luz revela lo que hay dentro. Sí, pero fíjate en un detalle.
La luz de la linterna no emite juicios de valor sobre los muebles. No ilumina un sofá y dice, ¡buah! ¡Qué tapicería tan anticuada! Ya, no opina. Ni señala una mesa y se queja de que tiene polvo. Su única naturaleza es iluminar imparcialmente. Pues el Yi Yuan Ti debe funcionar exactamente igual frente a las sensaciones internas. Observar sin juzgar. Exacto. Percibes el flujo de la sangre, notas si hay tensión, sientes el movimiento sutil de la energía, pero no le pones etiquetas. No hay un yo razonando ni juzgando la experiencia, es la mente observándose a sí misma. El Yi Yuan Ti reconociendo su propia naturaleza, sin el filtro agotador de la lógica. Fíjate que para que esa luz imparcial no choque constantemente con la idea que tenemos de que somos un saco de músculos sólidos, veía que las fuentes sugieren un ejercicio mental brillante. Proponen intentar asimilar la inmensidad del vacío usando conceptos de astrofísica. Así, es un recurso excelente para quebrar la rigidez de nuestra percepción material moderna. Piden investigar la densidad de una estrella enana blanca. Es que el ejemplo es brutal. En el núcleo de una de esas estrellas, la materia está tan sumamente comprimida que si cogieras absolutamente toda la masa del planeta Tierra y la sometieras a esa presión, toda nuestra Tierra cabría en el tamaño de una pequeña canica. Madre mía, es que la cabeza no da para entender algo tan denso. Y ese es el objetivo, que rompa nuestros esquemas lógicos, porque si la materia puede comprimirse de esa manera extrema, significa que lo que percibimos como duro, sólido e impenetrable en nuestro día a día, incluyendo nuestros propios huesos, Es en realidad un 99,9% de espacio puramente vacío. exactamente. Claro, pero entender esto a nivel intelectual leyendo un artículo es una cosa. Te sorprende 5 minutos y pasas a otra cosa. Pero asimilarlo de forma experiencial, mientras estás de pie, en la postura de los 3 centros, sintiendo tu biología, Es un mundo de diferencia. llegar a la percepción directa de que tu cuerpo no tiene grietas ni agujeros, de que eres pura continuidad espacial y energía. Eso es jugar en otra liga. Borras de un plumazo esa ilusión tan terca de que somos una isla de materia flotando sola en medio de la nada. Y es precisamente en ese punto de comprensión profunda cuando la transición se completa verdaderamente. Pasas de intentar forzar un resultado físico o mental mediante comandos torpes a simplemente observar la naturaleza transparente de tu propia existencia. La linterna iluminando el vacío. Eso es. El Yi Yuan Ti reconoce su propio reflejo en el Hun Yuan Chi del universo. Ya no necesitas dictar las notas de la melodía lógicamente una por una. La ausencia de fronteras te permite convertirte, sencillamente, en la música fluyendo sin obstáculos. Buf, si miramos en perspectiva todo lo que hemos destilado en este rato, el cambio de paradigma es tremendo. Hemos arrancado desmontando la idea del cerebro como una caja cerrada, para descubrir al Yi Yuan Ti como una fuerza tangible, el comandante. Un comandante con iniciativa, sí. Y hemos visto cómo el primer nivel abre las compuertas para inundar el sistema de energía del universo, y cómo la unión de los 3 centros la ancla en lo más profundo usando esa intención instantánea, como un salto cuántico que esquiva nuestra pesada fisiología. Y culminando en el Yiyao. Exacto. El desafío supremo. Apagar al analista interno y encender la linterna de la observación pura y silenciosa. Todo este análisis a fondo nos deja frente a un panorama conceptual enorme. Desde luego que sí. Y quiero lanzar una última idea provocadora, para ir cerrando. Algo para que quienes nos escuchan lo piensen despacio, porque, sinceramente, da un poco de vértigo. A ver, dispara. Sí, como indican estos textos, llegamos a entrenar nuestro Yi Yuan Tian hasta el punto de percibir directamente que nuestro cuerpo sólido y el infinito abismo del espacio están hechos exactamente de la misma sustancia transparente y vacía. Si borramos por completo la frontera de la piel en nuestra propia mente, ¿qué queda exactamente de nuestra preciada identidad individual? Una gran pregunta. ¿Dónde termina el yo? ¿Y dónde empieza el cosmos, cuando la mente se da cuenta de que ambos son lo mismo? Es un misterio monumental sobre nuestra verdadera naturaleza. Así que, bueno, dejamos esta pregunta flotando, ideal para llevársela a la almohada esta noche y tal vez para intentar responderla encendiendo esa linterna silenciosa en nuestra propia conciencia.